Cerramos ya ese bloque de Estados Unidos y quería empezar a preguntarle ya por la tensión en el Báltico y la nueva carrera armamentística que estamos viviendo estas semanas y estos días atrás. Me gustaría preguntarle en primer lugar de nuevo a don Javier Villamor, preguntarle a él. Un comandante de la OTAN ha hablado abiertamente de atacar el baluarte ruso en el Báltico. ¿Estamos ante una advertencia seria o un mensaje para consumo interno de los aliados, simplemente? Yo creo que esto es simplemente una nueva manera de convencer a la población del gasto militar que se va a hacer en los próximos años, ¿no? De momento ya están hablando de recortes. Recordemos los recortes anunciados por Francia, decenas de miles de millones de euros que se justifican simplemente para poder pagar el cheque militar, ¿no? Si nos fijamos también, por ejemplo, en una filtración que hubo hace 2 años por parte del diario Bild, del Ministerio de Exteriores alemán, supuestamente decía el Ministerio alemán que iba a haber la escalada de la guerra final contra Rusia sería para 2028-2030. No sabemos todavía si esto va a ser así, es decir, la guerra final, pero la escalada se está buscando, ¿no? Hablaba de un movimiento de tropas tanto de Rusia como de OTAN de 300.000 personas en el frente del este, en la frontera con Polonia, actual también zona de Ucrania. Está por ver, pero lo que estamos viendo es que esto es más miedo, miedo y miedo, ¿no? El tema de Rusia aquí se ha desinflado bastante, no se habla tanto, hay una recogida de cable con Rusia, hay una recogida de cable también con la Agenda 2030. No digo que a nivel total, pero sí en gran parte de los europarlamentarios, que son al fin y al cabo los que más presión pueden hacer a nivel legislativo aquí. No se habla tanto de este tipo de cosas. El paquete de sanciones recientemente aprobado, bueno, es un brindis al sol de Kaja Kallas, Kaja, la nueva ministra de Exteriores, por así decirlo, la máxima representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Necesita ciertos éxitos también para calmar las aguas con el tema von der Leyen, porque aquí también hay frentes, ¿eh? No olvidemos que en Bruselas recientemente, pues esta presión, esta moción de censura a von der Leyen por el tema del Pfizergate, que todavía sigue abierta la investigación. Kaja Kallas, su marido, en su momento también tuvo un gran problema por hacer negocios con Rusia después de que se iniciara la guerra y se prohibiera negocios con Rusia de cualquier tipo. El presidente del Consejo, Antonio Costa, también está en un proceso de investigación de corrupción en Portugal. Nadie está hablando de esto y los 3 líderes, en este caso de la Unión Europea, están en posibles casos de corrupción. El marido también de Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, está supuestamente en una investigación por posibles tráficos de influencia por parte de ella para favorecer la legislación, en este caso de las empresas en las que trabaja el marido. Por lo tanto, todos son cortinas de humo, ¿no? Se necesita sobre todo la justificación militar. Estamos hablando de que la Unión Europea, el nuevo paquete aprobado, supuestamente que se está hablando, que se filtró, de 2 trillones, o sea, 2 trillones americanos, que serían 2.000 billones nuestros, de nuevo presupuesto para el periodo plurianual de 2027-2034, en los que se habla de recortes para la alimentación, para la PAC, recortes para los países, recortes para la educación, recortes para la sanidad, para poder pagar los 800.000 millones de euros o los 800 billones para los estadounidenses, que es lo que va a invertir la Unión Europea o lo que tiene planteado la Unión Europea invertir en los próximos años, ¿no? Entonces, eso significa que si a esto le sumamos toda la inmigración masiva, el cóctel está servido. Porque en zonas como Francia, donde el país está perdido en manos de la inmigración y subiendo, países como Alemania, donde también están incluso pidiendo, por favor, a los afganos que se lleven a los afganos que ellos previamente han acogido, países como Italia, que está externalizando la recepción de inmigrantes, países como España, donde estamos viendo lo que está ocurriendo con Torre Pacheco, esto es el inicio de la escalada del conflicto y, por lo tanto, lo que se tiene que justificar es todo tipo de gastos por enemigos o supuestos enemigos allá donde estén. Con esto no quiere decir que Rusia sea un adversario, lo es. Ahora bien, es un adversario que también se ha creado por parte de Estados Unidos para poder justificar una serie de cambios importantes dentro de la Unión Europea, porque recordemos también que para justificar la guerra contra Rusia no solo se está acelerando procesos de expansión de la Unión Europea por el este, que están violando completamente todos los procesos naturales hasta ahora de la Unión Europea, sino que también se está intentando acelerar
el proceso de integración europea que pasa por centralizar el poder en Bruselas. Si se reforman los tratados fundamentales de la Unión Europea, que se aprobó en la anterior legislación en la anterior legislatura, y vamos a ver qué ocurre en esta nueva, estaríamos hablando de que Bruselas se convertiría de facto en un ejecutivo en donde se desaparecería el veto de los Estados miembros y en donde, por ejemplo, ya no haría falta la coordinación absoluta de todos los Estados miembros, sino que los países más importantes a nivel de población y de extensión, véase Francia, Italia, Alemania y España, tendrían la batuta del resto de países. Esto para los españoles sería una buena noticia si no tuviéramos a quien tenemos en el gobierno, ¿no? Pero por desgracia, imaginémonos a Pedro Sánchez con la batuta importante de la Unión Europea, que sabemos que esto no solo es un hecho o un pensamiento rosa o un pensamiento imposible, porque estaríamos hablando de la sumisión absoluta del resto de los Estados miembros a dos países, que sería volver al eje franco-alemán. Por lo tanto, la OTAN está presionando para que esto se cierre cuanto antes y a la Unión Europea le interesa aumentar el gasto en defensa porque también está a años vista esa posible creación del famoso y todavía imposible ejército europeo. Le quiero preguntar a don Jesús López Almejo, que ya lo tenemos de nuevo con nosotros. Me alegro de que esté de nuevo de vuelta con nosotros. Gracias. Ahora. Me gustaría preguntarle, con Alemania y Reino Unido desarrollando un nuevo supermisil, como hemos venido diciendo, y advirtiendo directamente a Rusia, ¿volvemos a una lógica de bloque similar a la Guerra Fría o es algo que queda muy lejos, esa idea? Sí, yo quisiera decir que estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero, totalmente de acuerdo, porque si lo vemos desde una visión orwelliana, es partir de que la creación de un enemigo común al exterior cohesiona al interior. Y lo que vamos a ver con este eje Gran Bretaña, Alemania, o este E3, en donde de manera elitista Francia, Reino Unido y Alemania le dicen al resto de países de Europa, no somos iguales, nosotros estamos por acá, ustedes están por allá, así que ustedes nos van a seguir porque nosotros les vamos a marcar la pauta. Desde una visión orwelliana viene un embate muy fuerte para los pueblos de Europa. Viene justamente retirarles los beneficios históricos que habían conquistado a través de luchas durante décadas. Viene el adelgazamiento del Estado social, del Estado benefactor. Viene este embate con la justificación de que hay un enemigo mucho más peligroso para las libertades, lo decía Macron en el 14 de julio, que se celebra pues el día de la toma de la Bastilla en Francia, decía la libertad, la democracia nunca estuvo tan en riesgo como desde la Segunda Guerra Mundial, así que pues todos vamos a tratar de sacrificarnos, de esforzarnos. Al día siguiente lo decía el primer ministro de Francia, porque Francia no se puede seguir endeudando, pero casualmente Francia para lo que sí se puede seguir endeudando, es decir, para tapar un boquete de 44,000 millones de euros en el presupuesto, dicen todos vamos a tener que hacer grandes esfuerzos, grandes sacrificios, austeridad sobre todo, pero pues el boquetón que te va a dejar 437,000 millones de euros para de aquí a 2029, de aquí al 2030, ese boquetón parece que sí vale la pena en el contexto también de la presión de Estados Unidos, que además Estados Unidos y Donald Trump, que es un gran vendedor, que no le pierde a los negocios y que siempre intenta sacar una ganancia abierta, les dice, a ver, europeos, ustedes tienen que gastar ya no al 2%, que muchos batallaban para llegar al 2% del gasto, el equivalente a su Producto Interno Bruto, ni siquiera va a ser al 3, ahora va a ser al 5. Entonces muchos van a hacer esfuerzos, van a decir, bueno, pues sí, lo vamos a ir haciendo paulatinamente de forma progresiva, pero el negocio detrás es, sí, pero le tienen que comprar a las empresas estadounidenses. Algunos ahora, como para matizar esto, están diciendo, no, vamos a comprarle a las europeas, Stark, Leonardo, Rheinmetall, etcétera. Pero al final de cuentas, lo que hemos estado viendo, la política del seguidismo en Europa es, pues sí, Estados Unidos, con tal de no perder tu alianza, no importa que nos sanciones, no importa que rompas los vínculos institucionales que han mantenido el fortalecimiento de nuestra institución, no importa cuánto nos humilles públicamente, nosotros seguiremos diciendo que el que nos amenaza es Rusia, que el adversario es Rusia. Efectivamente, vamos a adelgazar a través de reformas, a través de estos planes de ajuste estructural que suelen hacer en el nombre de la defensa de la democracia, en el nombre del liberalismo. Vamos a seguir reforzando nuestra seguridad porque efectivamente estamos en riesgo. Y aquel
que nos exhiba aquel que nos contradiga, bueno, pues simplemente le seguiremos señalando que el adversario está en el este, volviendo a esta narrativa de la Guerra Fría para justificar justamente lo que se está haciendo mal. Y algo que decía el compañero también, que es muy importante, o sea, no es cosa menor, desviar la atención siempre hacia un enemigo común externo va a generar pues que no se vea los actos de corrupción al interior del grupo que está señalando al otro. Ursula von der Leyen, Metsolá, bueno, pues ahora ahí mismo ustedes en España tienen el tema de Pedro Sánchez, pero pues Feijóo, Rajoy, etcétera, no son, digamos, moralmente mejores ni superiores que nadie. En ese sentido, entonces no nos vean a nosotros, voltemos a ver hacia allá. Lo que importa no es la corrupción de los míos, lo que importa no es que estemos adelgazando el Estado benefactor. Miren el arma tan poderosa que vamos a conseguir para podernos defender del adversario. El adversario está para allá. No es Estados Unidos que nos humilla con aranceles, no es Estados Unidos que pública y abiertamente ha dicho que se quiere quedar con Groenlandia, así ponga en jaque a Dinamarca. No es Estados Unidos que nos amenaza una vez y otra también con retirar la protección de Polonia o de Alemania. No, el adversario está allá. Tenemos que rearmarnos y para eso los pueblos europeos tienen que hacer enormes sacrificios. Así que esta postura orwelliana no está de más volverla a revisar porque tristemente nos la aplican cíclicamente y al calor de las pasiones, si solo vemos lo coyuntural, no entendemos la parte del proceso del ciclo en el que nos encontramos. Por último, me gustaría preguntarle a don Luis Rodrigo de Castro, preguntarle qué límites impone el derecho internacional a las amenazas preventivas, como en este caso, o los desarrollos armamentísticos en zonas de alta tensión como el Báltico, del que venimos hablando. Bueno, pues yo más que consideraciones sobre el derecho internacional, al final, aparte de cuestiones medioambientales y de protección de ciertas zonas, que cuando hablamos de armamento nuclear, pues ya sabemos lo que pasó en Chernóbil, los peligros que hemos tenido, por ejemplo, en Gibraltar con el Tireless, cuando se intentó reparar el submarino nuclear. Más allá de todas esas cuestiones que pueden tener un impacto en ciertas, no legislaciones internacionales, pero sí en acuerdos y convenios que puedan existir, yo sobre todo aquí creo que tenemos que ir a lo que podríamos llamar la fuente primaria y es la razón de todo, ¿no? Cuando uno se pone a jugar con fuego, se puede acabar quemando. Y por mucho que la OTAN, y es verdad, no está diciendo ninguna tontería, es verdad que el área de Kaliningrado está muy concentrada y no solo está aislada de Rusia por tierra, mar y aire, sino que está rodeada en esos tres factores por espacio OTAN. Eso es innegable, pero también vamos a ser realistas y vamos a tener en cuenta que cualquier ataque a un territorio del Estado ruso supone un ataque en su totalidad, aunque sea a un exclave de su territorio que está separado de lo que es la masa continental, ¿no? Por lo que yo aquí veo más peligros en la dialéctica y en esos globos sonda que se van mandando también en parte para contentar, para justificar ciertas acciones en el fuero y en el seno interno de la OTAN, pero yo creo que esto no es un juego que beneficie a nadie, por mucho que luego se pueda trasladar y tener sus implicaciones al derecho internacional. Creo que en una situación en la que tenemos el caso de Ucrania, que estamos viendo cómo todo eso está agriando y está pues no solo germinando sociológicamente en una esfera y en una espiral de odio que podemos ir ya comparando con la que se ha vivido y está generada en otros lugares del mundo. Yo creo que al final esto lo que nos ha demostrado es que hay que tener templanza, que igual que pedimos que, por ejemplo, pues desde el otro lado no se realicen ciertas acciones, no se realicen ciertas manifestaciones o no se hagan ciertas cosas o ciertos movimientos, yo creo que también nosotros, y me incluyo, los países del espacio OTAN, tenemos que predicar con el ejemplo y esto lo único que hace es escalar, es un poco pues intentar demostrar, bueno, iba a decir una vulgaridad, pero ver quién queda por encima de ambas situaciones, de ambas cuestiones y, bueno, pues como digo, más allá de toda la implicación que pueda tener desde el punto de vista legal, doctrinal, evidentemente un ataque a cualquier territorio de la OTAN acarrea una respuesta, una activación de la cláusula de defensa colectiva del artículo 5
pero en el caso ruso, pues cualquier ataque al territorio ruso, pues evidentemente genera una reacción, justifica y legitima una reacción por parte de Rusia, porque igual que condenamos y decimos que la agresión rusa a Ucrania es ilegal a todas luces desde el punto de vista internacional, en ese extremo que digo de un ataque OTAN a un territorio ruso, Rusia estaría legitimada y la ilegalidad la cometería el espacio OTAN, los socios de la alianza, porque solo hay dos justificaciones, dos situaciones en las que el uso de la fuerza está justificada desde el punto de vista del derecho internacional. La primera es cuando un país es atacado como reacción, ese derecho a la legítima defensa, y en segundo lugar, pues cuando hay un aval, una autorización por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En este escenario no estaríamos en este segundo supuesto, pero sí en el primero, y por una cuestión lógica y totalmente coherente, lo que valdría para Ucrania en este caso tendría que aplicarse a la situación rusa. Pero yo cierro un poco el círculo de mi intervención. Creo que este tipo de manifestaciones, aunque puedan estar muy bien para levantar la moral, para justificar ciertas acciones del gasto militar al 5% del PIB, en los estados, como hemos estado diciendo, que más reticentes, entre ellos España, se muestran a la hora de llevar a cabo estas medidas. Bueno, es verdad que luego Pedro Sánchez pues es un mago y hará con el 2,1%, lo multiplicará como si fueran los panes y los peces y a lo mejor consigue que sea el mismo efecto que si gastáramos el 5%. No lo sé, si lo consigue, bueno, pues igual esa receta nos vale también para llegar a final de mes o para multiplicar también los fondos que tenemos todos en el banco y ¿no? Un poco por quitarle hierro al asunto, ¿no? Pero yo creo que deberíamos tener cuidado todos y aquí meto al espacio OTAN, meto a Rusia y meto a cualquier otro estado que en la sociedad internacional se atreva a decir, oye, cuidado que yo te ataco y a ver qué va a pasar, ¿no? Yo creo que esto, bueno, pues hay que tener un poquito de altura de miras, un poquito de seriedad y sobre todo, pues no jugar con fuego porque el riesgo es que nos acabemos quemando. Y recordemos cómo se nos puso a todos un nudo en la garganta cuando cierto misil que podía ser ruso acabó impactando, aunque fuera por accidente, en territorio polaco. Eso que nos tuvo en un brete, pues si en lugar de un ataque fortuito que acabó demostrándose que no era un proyectil ruso, pues acaba siendo a la inversa y ese proyectil sí que es europeo, bueno, pues nos podemos ir agarrando todos los machos porque el desastre estaría servido.